¿Habéis visto Sé lo que hicisteis el último verano? ¿Os acordáis del hombre ese que llevaba un gancho? Pues se trata de una leyenda urbana que muchos creen tiene su origen en la historia que os voy a contar hoy. Parejas jóvenes que estaban en sus coches, en lugares apartados, queriendo un poco de intimidad, fueron atacados por un hombre que tan solo se conoce como el fantasma. Esta historia no solo dio para esta leyenda urbana, sino que también en 1976 salió una película que en inglés se titula The Town That Dreaded Sundown, y creo que al castellano, o por lo menos en España, se tradujo como Pánico al anochecer o Terror al anochecer. En otros países de habla hispana no lo sé, porque ya sabéis cómo es esto, que cada país lo traduce de una manera. En 2014 se hizo un remake de esta misma película y bueno, sigue siendo un caso que sigue dando que hablar, sobre todo porque no se consiguió encontrar al culpable. Bienvenidos a Medianoche en el Jardín del Mal, dentro caso. Hoy nos vamos a la ciudad de Texarkana, que está, bueno, en el sur de Estados Unidos, y tampoco el nombre se lo pensaron mucho porque, bueno, Texarkana es que está entre los estados de Texas y de Arkansas. De hecho, la mitad de la ciudad está en un estado y la mitad está en otro estado. Y aunque es la misma ciudad, tienen diferentes servicios. Por ejemplo, la policía es diferente, incluso cuando se llama a la policía estatal, pues dependiendo de dónde ocurran los hechos, pues van a llamar a la de Texas o a la de Arkansas. Por ejemplo, en 2021 creo que fue, vi que cayó una nevada impresionante y en las fotos se ve que la parte de Arkansas, que la limpiaron, le quitaron la nieve, y la parte de Texas estaba cubierta. Y bueno, esta ciudad también tiene una señal ahí en mitad de la ciudad que indica qué parte pertenece a cada estado. Y creo que es la única ciudad, o sea, que tienen el único edificio de Estados Unidos, el único edificio federal de Estados Unidos, creo que es, que está en dos estados diferentes. O sea, incluso no sé si es el ayuntamiento, que es una parte del ayuntamiento está en Arkansas y la otra en Texas. Y oye, si no estáis suscritos al canal, ¿a qué esperáis? Porque es de las pocas cosas gratis que hay hoy en día. A mí me ayudaríais muchísimo, os lo agradecería de corazón. Y bueno, YouTube os avisa de cuando hay nuevos vídeos y bueno, historias de estas, pero sobre todo que a mí me ayudaríais lo que no está escrito. Así que por favor, si os gustan estos vídeos, pues suscribíos. El 22 de febrero de 1946... que era un viernes pues, como otro cualquiera en Texarkana, Jimmy Hollis, de 25 años, y su novia Mary Jean Larry, de 19 años, habían salido con el hermano de Jimmy y con la novia de este, y bueno, fueron a cenar, y tras la cena se fueron a ver una peli al cine. Tanto Jimmy como Mary habían estado casados y estaban separados de sus parejas y en proceso de divorcio. Jimmy era el conductor oficial esa noche y bueno, cuando terminaron de ver la peli, los cuatro se metieron en el coche de Jimmy y Jimmy primero llevó a su hermano y a la novia de este a casa del hermano, y luego él y Mary se fueron de camino a casa de ella. Pero antes de llegar a casa de Mary decidieron pues que querían pasar un rato a solas, así que aparcaron el coche en una pista de estas que pues la típica de las pelis de terror, la que está un poco apartada, que hay árboles, que está oscura, bueno, pues para tener un poco de intimidad. Aunque bueno, tampoco es que estuviese completamente apartada de todo, a 100 metros había unas casas. Jimmy aparcó el coche sobre las 11:45 de la noche y unos 10 minutos más tarde alguien los cegó apuntándoles con una linterna al interior del coche. La pareja pudo ver que se trataba de un hombre, pero no podían ver mucho más. Uno, porque estaban un poco cegados con la luz de la linterna, y dos, porque este hombre llevaba una especie de capucha con agujeros para los ojos y para la boca. Imaginaos el susto.
Jimmy y Mary estaban totalmente desconcertados, no entendían qué estaba pasando, no sabían si se trataba de una broma, de qué iba el tema. Hasta que el hombre sacó una pistola y les dijo que se bajasen del coche. Mirando a Jimmy le dijo, no quiero hacerte daño, así que haz lo que te digo. Cuando salieron del coche, el hombre le dijo a Jimmy que se quitase los pantalones. Y bueno, Jimmy al principio no quería, pero Mary le dijo, haz lo que te dice, que este nos dispara. Entonces Jimmy se quitó los pantalones. Y lo que sucedió a continuación lo sabemos básicamente porque es lo que contó Mary. Mary dijo que escuchó un ruido tan fuerte que pensó que el hombre había disparado a Jimmy, aunque lo que sucedió en realidad fue que el hombre le dio con la pistola en la cabeza a Jimmy tan fuerte que le fracturó el cráneo, pero imaginaos el sonido ese para pensar que era un disparo de pistola. Mary sacó la cartera del bolsillo del pantalón de Jimmy y le dijo al hombre, mira, no tenemos dinero. Y el hombre le dijo, dame tu bolso, saca tu bolso. Y ella le dijo, no tengo el bolso conmigo. Y él le dijo que estaba mintiendo. Tras esto, el hombre le dio un golpe en la cabeza y Mary se cayó al suelo. Pero bueno, no estaba gravemente herida. Mary se incorporó y el hombre le dijo, corre. Así que Mary echó a correr y iba corriendo en dirección a una cuneta. Pero el hombre le gritó que no, que por allí no, que fuese por la carretera y en la dirección contraria. Mary salió corriendo hasta que se encontró un coche. Intentó ver si había alguien en el coche o si había alguien cerca, pero no había nadie. De hecho, se piensa que tal vez el coche podía ser el del hombre este que los había atacado. Y cuando estaba allí cerca del coche, el hombre apareció por detrás y le preguntó, ¿por qué corres? Y ella le dijo, pues porque me lo dijiste tú. Y él le dijo, no, eso es mentira, eres una mentirosa. Tras eso, el hombre la agarró y bueno, abusó de ella utilizando la pistola. A unos metros de allí, Jimmy estaba recuperando la conciencia poco a poco. Jimmy, como os podéis imaginar, estaba ensangrentado, estaba confuso, en calzoncillos, no sabía muy bien lo que había pasado, pero bueno, consiguió parar un coche, pero el conductor de este coche no le dejó subirse porque, pues claro, diría, bueno, esto es la mitad de la noche y te encuentras a alguien así, pues hombre, el conductor no quería meterse en movidas, pero bueno, le dijo que iba a llamar a la policía. Así que Jimmy se quedó sentado allí en esa carretera esperando. Poco después la policía recibió la llamada de este hombre diciéndole lo que había ocurrido. El hombre que seguía con Mary se asustó al ver las luces de un coche que se acercaba y salió corriendo hacia los árboles, y allí pues Mary aprovechó también para salir corriendo y tras casi 1 kilómetro corriendo sin parar encontró unas casas y consiguió que alguien le abriese la puerta y que llamasen a la policía. Media hora más tarde la policía se presentó en el lugar de los hechos. Mary pasó la noche en el hospital, pero se recuperó de las heridas físicas al menos bastante rápido. Necesitó varios puntos en la cabeza, pero no tenía nada más. Jimmy, sin embargo, entró en un coma y estuvo inconsciente, despertándose, pues 2 semanas. Por el momento la policía solo podía hablar con Mary, ya que Jimmy, como os digo, estaba en coma. Y Mary les contó que el hombre llevaba eso, pues una especie de bolsa blanca sobre la cabeza. Luego dijeron que parecía una funda de almohada con agujeros para los ojos y para la boca. También dijo que ella pensaba que el hombre era negro, aunque bueno, una vez que Jimmy se despertó, Jimmy dijo que no, que él creía que el hombre era blanco. Los dos sí que dijeron que el hombre medía más de 1,80 y que sonaba, o sea, su voz sonaba a hombre joven, no una persona mayor. Pero por algún misterio inexplicable, la policía decidió que la pareja conocía a su atacante y que lo estaban encubriendo. De hecho, que se estaban inventando lo de la máscara en la cabeza, que solo lo estaban diciendo para no identificarlo. Además, la policía decía que es que los detalles que estaban contando que eran muy vagos
Y bueno, pues en vez de pensar que tal vez los detalles fueran muy vagos porque, uno, recibieron golpes en la cabeza, o sea, Jimmy estaba en un coma, también habían estado un poco cegados por la luz de la linterna. Y en una situación tan traumática, pues, hombre, pues sí que los detalles pueden ser vagos, o sea, no es tampoco, no sé, tampoco es tan difícil de pensar, pero bueno, pues nada, la policía pensó que es que ocultaban algo. En un primer momento pensaron que el atacante podría ser el exmarido de Mary o tener que ver con alguna de sus exparejas. Pero a poco tiempo se dieron cuenta de que no, porque los divorcios, las separaciones habían sido muy amigables, que no tenían problemas de ningún tipo y además el exmarido de Mary tenía una coartada. El 23 de marzo de ese mismo año, o sea, un mes más tarde, Richard Griffin, de 29 años, y su novia Polly Ann Moore, de 17, habían salido a cenar. Ya sé que la diferencia de edad es grande y no lo voy a justificar, solo decir que, bueno, estamos en los años 40 y acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial, eran otros tiempos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Richard había trabajado para la Armada construyendo materiales que necesitaban y a finales del 45 Richard se fue a vivir con su madre a unos pisos que el ejército le daba a soldados para que se reinsertasen en la sociedad. Y Richard volvió a su trabajo habitual, que trabajaba como carpintero. Polly estaba viviendo en un pueblo que estaba a media hora en coche más o menos de Texarkana y se había graduado del instituto cuando tenía 16 años. 6 semanas antes del 23 de marzo, Polly había conocido a un hombre con el que se estaba empezando a ver y este hombre era Richard. Así que ese día, que era un sábado, los dos quedaron y se vieron con la hermana de Richard y con el novio de esta en una cafetería. Y estuvieron allí hasta cerca de las 10 de la noche y creo que también fueron al cine después. Tras eso, las dos parejas se despidieron y cada una pues se fue por su camino. Richard y Polly, como ya habían hecho Jimmy y Mary un mes antes, decidieron irse a una zona apartada, tranquila y bueno, pues pasar un tiempo juntos. A la mañana siguiente, un hombre que pasaba conduciendo por esta pista vio un coche y le pareció extraño que estuviese allí aparcado a esas horas de la mañana. Así que se bajó de su coche y se acercó para mirar a ver de qué iba el tema. Lo que creyó ver era un hombre dormido en el asiento delantero y en el asiento trasero una mujer también dormida, pero bueno, ninguno de los dos se despertaba, así que este hombre pues cogió su coche y fue a llamar a la policía. A Richard lo identificaron muy rápido, ya que era el dueño del vehículo, que estaba su nombre, entonces sabían quién era, y a Polly Ann la identificaron gracias a un anillo que tenía, que llevaba grabadas sus iniciales y el año en el que se había graduado en el instituto. Tanto Richard como Polly habían muerto de sendos disparos en la nuca, en plan ejecución. Richard se encontraba dentro del coche arrodillado entre los dos asientos delanteros, con sus pantalones bajados hasta los tobillos y la cabeza la tenía apoyada en sus manos y las manos estaban cruzadas, o sea, como así, casi como si estuviese dormido. Los bolsillos de su ropa estaban dados la vuelta. A Richard le habían disparado 2 veces dentro del coche, donde se encontraron 2 casquillos de bala de calibre 32. Un policía se dio cuenta de que había un charco de sangre cerca del coche a unos metros. Y cuando la analizaron más tarde, sí que se descubrió que la sangre correspondía al grupo sanguíneo de Polly. Con Polly, la policía pensó que lo que había ocurrido era que el hombre le disparó fuera del coche y luego arrastró su cuerpo para dejarlo dentro. Polly estaba acostada en el asiento trasero, boca abajo, y su ropa también tenía los bolsillos dados la vuelta. No se sabe si a los cadáveres les hicieron autopsias o no. Supongo que muchos documentos se habrán perdido por el paso del tiempo o porque se hayan destruido o lo que sea.
pero o que puede ser que no se hicieran autopsias, entonces bueno, pues no se sabe si Polly fue abusada como había sido Mary o no. O, como en el caso anterior, pues tampoco hubo sospechosos, tampoco hubo detenidos, personas de interés, nada, no había pistas, no encontraban nada. Pero bueno, también cabe recordar que estamos en los años 40, así que lo de las pruebas forenses y preservar el escenario del crimen y tal, pues todavía no, sobre todo en un pueblo pequeño o en una ciudad pequeña, pues no lo tenían muy asimilado. De hecho, en este caso, pues la policía dejó que periodistas estuviesen por allí, vecinos, curiosos, todo lo que pasaba por allí era un poco como, bueno, sí, mira, he hecho un vistazo, mira. Tal. Entonces estaba todo el mundo pues caminando por allí, si había huellas se iban a perder, estaban todos tocando coche y demás, si había también huellas dactilares pues tampoco iban a valer para mucho, y si es que nada de lo que había pues se podría haber encontrado. Un Texas Ranger que fue a Texarkana unos días después se cabreó bastante con la policía por cómo habían hecho las cosas. Además, dejaron que la familia de Polly enterrase a Polly muy rápido, tan rápido que es que no le habían sacado las balas del cuerpo. O sea, que son pruebas fundamentales también las balas, pues no se las sacaron. Betty Jo Booker, de 15 años, había perdido a su padre cuando era pequeña, y cuando su madre se casó de nuevo se fueron a vivir de la parte de Arkansas donde estaban viviendo pues a la parte de Texas. Aunque Betty Jo era muy popular en el instituto, sobre todo con los chicos, no parecía estar interesada en tener un novio fijo. Estaba más centrada en estudiar, sacaba sobresalientes y otra cosa que le encantaba era la música. Betty Jo tocaba el saxofón y estaba pues en la banda del instituto, y también tocaba con un par de grupos. Paul Martin, de 16 años, era amigo de Betty Jo desde que iban a la guardería. Aunque Paul vivía en la parte de Arkansas, los dos amigos se veían a menudo porque Betty Jo seguía yendo a la iglesia en esa zona donde había vivido. Los dos amigos habían hecho planes para verse, y Paul fue a buscar a Betty Jo a una sala de conciertos donde ella estaba tocando esa noche. Sobre la 1:30 de la noche del 14 de abril, Paul y Betty Jo se subieron al coche de Paul. Paul iba a llevar a Betty Jo a la típica fiesta esta de pijamas con amigas suyas del colegio. Aunque en algún momento pues decidieron parar el coche en una pista, pues alejada, tranquila, oscura, y pasar un tiempo pues hablando. Nadie de sus amigos o de sus familias decían que estaban juntos, que eran pareja, entonces simplemente pudieron haber parado allí para hablar un rato. Unas 5 horas más tarde, un matrimonio y su bebé estaban dando un paseo y encontraron el cuerpo de Paul. A Paul le habían disparado varias veces. La policía empezó a investigar pues qué había hecho Paul el día anterior, y bueno, descubrieron que había estado con otra adolescente, Betty Jo, pero no podían encontrar a Betty Jo por ningún sitio. Sobre las 11:30 de la mañana, un grupo de voluntarios que habían salido pues para ayudar a la policía a encontrar a Betty Jo la encontraron detrás de un árbol. Betty Jo estaba totalmente vestida, pero parecía que el cuerpo había sido posado. Su abrigo estaba abotonado completamente y una de sus manos estaba dentro de un bolsillo. El cuerpo de Betty Jo fue encontrado a más de 3 kilómetros de donde encontraron el cuerpo de Paul, y también había recibido varios disparos. Las autopsias indicaron que a Paul le habían disparado 4 veces, una o dos de ellas por la espalda, lo que podría indicar que Paul estaba intentando escapar del atacante. A Betty Jo le habían disparado 2 veces, una en el pecho y otra en la cara. La policía determinó que lo más probable es que el arma utilizada hubiese sido una pistola del calibre 32, y tras ese crimen, porque era muy parecido pues al anterior, sobre todo
decidieron llamar a los Texas Rangers y al FBI. Bueno, pues en los Texas Rangers, y esto es un dato muy curioso, resulta que la persona que decidió que se iba a poner él mismo a cargo de la investigación era un señor gaditano. Sí, un tal Manuel Trazazas Gonzaullas. Sí, de Cádiz. Pues ya ves. Bueno, ya volveremos a este nombre, quedaros con el nombre de Manuel, que ya volveremos a él, pero bueno, que me parece un dato muy curioso. Lo que la policía no encontró en el lugar de los hechos fue el saxofón de Betty Joe. Así que, bueno, pues la policía especuló que tal vez el asesino se lo llevó para intentar venderlo. La policía envió un aviso a todas las tiendas de empeños con la descripción del saxofón y con el número de serie, diciendo que si alguien llegaba a la tienda intentando vender ese saxofón, pues que los contactasen inmediatamente. Como en los otros dos ataques, pues la policía no tenía ningún sospechoso, no tenía pruebas, no tenía nada. El viernes 3 de mayo, Virgil Starks, de 37 años, estaba en su casa, sentado en su sillón, leyendo el periódico, como cualquier otro día. Su mujer, Katie Starks, de 36 años, se estaba preparando para irse a dormir. De repente, 2 disparos rompieron el cristal de una ventana e impactaron contra la cabeza de Virgil. Katie salió corriendo para ver qué estaba pasando, y al entrar en la sala vio el cristal roto y a su marido intentar levantarse del sillón para acto seguido caer muerto. Katie fue al teléfono a llamar a la policía cuando otros 2 disparos impactaron contra su cara. Uno de los disparos le arrancó la mayoría de dientes, le rompió la mandíbula, y el otro, la bala, terminó alojada debajo de su lengua. Katie cayó al suelo, pero rápidamente se levantó y se fue en busca de una pistola que tenían en casa. Aunque bueno, claro, pues tenía problemas para ver nada porque la sangre le estaba cayendo en la cabeza y le estaba nublando la vista. En algún momento escuchó como alguien estaba entrando en la casa, así que salió de allí corriendo. Su intención era ir a casa de su hermana y de su cuñado, que vivían cerca de ellos, pero cuando llegó allí no había nadie en casa, así que decidió ir a casa de otro vecino. Katie consiguió decirle al vecino que Virgil estaba muerto antes de desmayarse. El vecino, y esto yo es como me imagino Texas, ya sé que no es así, pero bueno, pues el vecino hizo la cosa más de Texas del mundo, pues cogió su rifle y salió a la calle porque al parecer, no sé si en esa ciudad o si en aquella época o qué, pero bueno, pues salió a la calle con su rifle, disparó al aire y eso era para avisar a un vecino de que algo había pasado. Entonces el otro vecino salió corriendo y llegó a casa de este otro hombre. Aunque bueno, digo que es la cosa más de Texas del mundo, aunque este crimen no ocurrió en Texas como los otros, ocurrió en Arkansas. Así que bueno, pues me imagino que Arkansas debe de ser muy parecido. Los vecinos metieron a Katie en el coche y la llevaron directamente al hospital. No sé si por el camino o al llegar al hospital, Katie hizo algo que es que esta gente era dura, esta gente era muy dura. Bueno, pues Katie se arrancó uno de los dientes que todavía le quedaban, que tenía un empaste de estos de oro, y se lo dio al vecino pues como agradecimiento por haberla llevado al hospital. Katie, aunque parezca increíble, se recuperó de todas sus heridas. En este caso, 2 policías intentaron proteger la escena del crimen porque la bronca que les había caído de los Texas Rangers estaban un poco avergonzados, entonces lo intentaron. Pero 30 policías, 30, se plantaron en la casa, pues más que nada, algunos para investigar, pero más que nada para cotillear. Y bueno, pues ya que había pues 30 policías por ahí pululando, pues también dejaron entrar a vecinos, a periodistas y eso, pues a todo lo que pasaba por allí. Y como os podéis imaginar, pues no estaban todos ahí mirando así de lejos sin tocar nada, no, allí era todos, pues venga, a tocarlo todo, a caminar sobre todas las pruebas y todo, y bueno,
Una cosa que la policía encontró en la parte de fuera de la casa, debajo de la ventana por la que habían disparado, fue una linterna que tenía 2 rayas rojas. Como curiosidad, decir que la foto de esta linterna se publicó en el periódico local y fue la primera foto en color que se publicó en la historia de ese periódico. O sea, fue la primera vez que una foto en color salía en el periódico. La policía envió la linterna al FBI para que pues mirasen si podían conseguir huellas tanto en la linterna como en las pilas, pero cuando los resultados volvieron pues no habían encontrado ninguna huella. La policía fue a las tiendas de la ciudad para ver cuáles vendían ese tipo de linterna. Era una linterna poco común, así que no todas las tiendas la tenían, y las que la tenían pues tampoco habían vendido muchísimas, pero los tenderos pues no se acordaban de quién había comprado esas linternas. Tras este último ataque, la ciudad entró en pánico. Los cines dejaron de poner películas por la noche para intentar que la gente se quedase en sus casas. Las tiendas de la ciudad agotaron armas, cerraduras y persianas. Y bueno, la gente comenzó a cerrar la puerta con llave y se hacían como trampas de estas de poner en casa, pues que si de un cordel en la puerta de entrada atado a cacerolas para si alguien abría la puerta que se escuchase. Y tenían cosas como que tenían que llamar, si alguien iba a ir de visita, pues tenía que llamar antes para que no le disparasen más que nada. Y de hecho la policía decía que cuando querían ir a hablar con alguien tenían que ir con las sirenas y las luces puestas para que la gente viese que era policía, porque no podían llegar y petar en la puerta porque igual recibían un balazo. Bueno, ahora volvemos a Manuel, que es el Texas Ranger gaditano. Pues a Manuel se conocía, lo llamaban Lone Wolf, que viene siendo lobo solitario. Y a Manuel lo que más le gustaba al mundo era salir en la prensa y hablar con los periodistas. Y sobre todo si eran periodistas mujeres, pues aún más. A Manuel no le importaba contar cosas que eran pues secretos o que la policía quería guardarse para sí mismos. Él lo contaba. Y además había veces que decía que él había resuelto, que él había investigado cosas que no era así, eran sus compañeros lo que lo habían hecho, pero él se daba toda la importancia. Y lo del lobo solitario, él decía que era porque en peleas no necesitaba a nadie de su lado, que él siempre las ganaba o algo así, pero bueno, lo que dice el resto de la gente que lo conocían era que lo llamaban lobo solitario porque no trabajaba bien en equipo, y no porque fuese como en plan serie de televisión donde hay un agente estrella que él trabaja solo y siempre resuelve todos los casos y demás. No, es que eso, pues no trabajaba bien con otros y a sus compañeros pues no le tenían mucho cariño. Como os digo, Manuel le encantaba salir en los medios y bueno, pues un día uno de los consejos que dio tras la muerte de Virgil fue que la gente engrasara sus pistolas y las tuviera a mano y que no dudasen en utilizarlas, así para no crear pánico ni nada. Como la policía seguía sin sospechosos, la gente decidió que era buena idea intentar encontrar al culpable ellos mismos. Así que pues parejas se iban a pistas de estas solitarias, alejadas, tranquilas, pero claro, iban armados hasta los dientes. Allí esperaban a ser atacados como por un hombre con una capucha en la cabeza, pero bueno, pues no pasaba. Los Rangers y la policía también tuvieron esa misma idea y enviaban pues a policías jóvenes y con maniquís, de hecho, a pistas de estas solitarias, o a veces pues incluso con sus hermanas o con sus novias o con sus mujeres, y los enviaban allí pues a esperar a ser atacados. Un Texas Ranger dice que una noche que se acercó a un coche que estaba ahí aparcado y que tocó la ventanilla y dijo que era policía. Y la pareja de dentro del coche le dijo: «Uf, menos mal que te identificaste rápido porque estábamos a punto de dispararte». La policía tampoco tenía muy claro si todos los crímenes estaban relacionados.
En especial, el último crimen era muy diferente a los anteriores. Este último crimen ocurrió dentro de una casa, no en un coche, en una pista solitaria como los anteriores. También la pareja era un poco más mayor, pues era 36 años, mientras que en los otros casos pues eran de 20 alguno hasta la más joven que eran 15. Y también la pistola que utilizaron para disparar a la última pareja era diferente a las anteriores. Pero también la policía especulaba que tal vez las diferencias se debían a la presión que había por encontrar al atacante y que él decidiese pues cambiar su forma de hacer las cosas. Claro, con los cines cerrando, todo eso, bueno, pues había un toque de queda y la gente, además también la gente prefería quedarse en sus casas por las noches, así que pues sí, supongo que si querías pues cargarte a alguien ibas a tener que ir a las casas y no a coches porque eso ya no estaban por allí por la noche. Un poco más tarde, la policía recibió la llamada de una tienda de empeños en una ciudad cercana. Les dijeron que un hombre había estado allí y que quería empeñar o vender un saxofón. La dependienta le dijo que muy bien, pero que tenía que hablar con su jefe, y el hombre se empezó a poner muy nervioso y de hecho se largó de la tienda. A los de la tienda les pareció raro, así que llamaron a la policía y bueno, la policía consiguió identificarlo. No sé si los de la tienda lo conocían, no sé muy bien. Bueno, pero un par de días más tarde lo encontraron, pero el hombre ya no tenía consigo ningún saxofón. Lo que sí que tenía era una bolsa llena de ropa manchada de sangre. El hombre les dijo que tenía una explicación muy sencilla para la ropa manchada. Dijo que se había peleado en un bar y que había sangrado y bueno, pues que había metido la ropa sucia en esa bolsa. Tras varios días de interrogatorios, pues la policía no consiguió sacarle nada y también consiguieron hablar con gente que había estado en el bar con él cuando hubo la pelea, así que pudieron confirmar que era cierto lo de la pelea. Así que lo dejaron ir. Uno de los policías se fijó en un hecho que le parecía cuanto menos curioso. Además, tampoco tenía mucho más de lo que tirar, así que bueno, dijeron, venga, pues ¿por qué no vamos a investigar esto? El policía estaba mirando informes sobre los coches robados y encontró que en las noches de los asesinatos un coche había sido robado y que un coche anteriormente robado había sido abandonado. El 28 de julio encontraron un coche que había sido robado, lo encontraron en el parking de un centro comercial y decidieron esperar a que llegase el nuevo dueño del coche. Y bueno, pues cuando estaban allí esperando vieron que una chica se acercaba al coche y abría la puerta. La policía se quedó un poco sorprendida porque esperaban pues encontrarse a un maromo, pues yo qué sé, el típico que tenemos en la cabeza que roba coches. Y bueno, se encontraron a una chica de 21 años que se llamaba Peggy. Peggy fue detenida y contó que su marido Joel, de 29 años, estaba en otra ciudad vendiendo un coche que había robado. La policía logró encontrar a Joel, que estaba en una estación de autobús, y cuando Joel vio a la policía intentó salir corriendo. Pero la policía lo alcanzó. Según contó el policía que lo detuvo, Joel le dijo, no me dispares. Y el policía le dijo, hombre, no te voy a disparar por haber robado coches. Y Joel le dijo, mira, los dos sabemos que no me quieres arrestar solo por lo de los coches. Y bueno, Joel era uno de estos que no se callan ni bajo el agua, y cuando iba en el coche de policía de camino a la comisaría, Joel les estuvo preguntando a los policías que si lo condenarían a la silla eléctrica, que si se pasaría el resto de su vida en prisión y cosas así que a los policías les hicieron sospechar de que, bueno, pues eso, que él no estaba hablando de coches robados, sino que era algo mucho más grave. Lo cierto es que Joel no era la primera vez que se las veía con la ley. Tenía una lista de delitos, pues de robos de coche, violencia y falsificación. Peggy, que seguía arrestada como cómplice en el asesinato de Betty Jo y Paul, tardó un mes en por fin hacer una declaración, y cuando se decidió, pues declaró 3 veces seguidas. En la primera dijo que encontró un saxofón en el coche de Paul,
Pero también dijo que ese día por la mañana su marido tenía un saxofón que luego vendió por $20. También dijo que Joel le preguntó la noche del asesinato de Betty Jo y Paul que si quería ir en coche hasta un parque con él, y ella le dijo que venga, que vale. Una vez en el parque, su marido le dijo que quería ir a orinar y salió del coche. Dijo que una hora más tarde, más o menos, escuchó 2 disparos y que Joel no volvió al coche hasta que era casi de día, que estuvo ella sola en el coche unas 4 o 5 horas. También dijo que cuando Joel volvió al coche tenía los pantalones mojados hasta la rodilla. Una vez que Joel estaba de vuelta, fueron conduciendo hasta que se encontraron con un coche. Joel paró y fue hasta ese coche del que sacó algo y lo metió en el maletero de su coche. Pero cuando Peggy terminó de declarar, decidió que no quería firmar esa declaración. Al día siguiente, Peggy declaró de nuevo. Esta vez Peggy incluyó más detalles y dijo que cuando vieron el coche, Joel le dijo que quería robarle a la gente que había en el coche y que vio cómo disparaba al chico. Pero tampoco quiso firmar esa declaración. El problema que tenía la policía con estas declaraciones, y no era solo que no estaban firmadas, era que los detalles que les estaba contando Peggy no encajaban con los hechos. Las horas no coincidían. Ella había dicho que habían ido al parque a 1 hora y que los hechos ocurrieron, pues yo que sé, media hora más tarde o lo que sea, pero la realidad es que Betty Jo y Paul no estaban por allí a esa hora. Los lugares tampoco coincidían y bueno, se contradecía a sí misma bastante. En la tercera declaración muchas de las cosas sí que eran iguales, pero ella seguía contradiciéndose. Esta vez dijo que la ropa que no estaba mojada, que estaba cubierta de sangre y que decidieron ir a una zona alejada a quemarla. La policía le preguntó que si los podría llevar hasta el sitio donde quemaron la ropa y ella les dijo que sí. Tras unas horas buscando el sitio donde habían hecho la hoguera, y no lo encontraban y al final Peggy les dijo que es que se lo había inventado, que la parte de lo de quemar la ropa que no era cierta. El 24 de octubre unos hombres que estaban arreglando una valla encontraron el saxofón de Betty Jo cerca de la escena del crimen. Parecía que la zona había sido registrada cuando ocurrieron los hechos y no se encontró, así que tal vez el asesino volvió y lo tiró allí, o simplemente que la policía pues no registró bien la zona y no lo encontraron. La policía tenía algunas esperanzas o muchas esperanzas puestas en que la caja o el saxofón pudieran arrojar alguna pista, pues que tuviese huellas dactilares o algo, pero nada, no encontraron nada. Peggy se retractó de sus declaraciones y en una carta a sus padres les dijo que se lo había inventado todo tras horas y horas de interrogatorios. Al final la policía no tenía nada concreto contra Joel y pues fue juzgado por los robos de coches y fue enviado a la cárcel, pero nunca fue condenado por los asesinatos. Muchos en la policía sí que piensan que él era el asesino y muchos otros piensan que no encaja. Otra persona de interés fue Henry Tennyson, al que llamaban Duty, y tenía 18 años. El 4 de noviembre de 1948, Henry se quitó del medio, ya me entendéis, y su cuerpo fue encontrado al día siguiente en su habitación. Henry estaba estudiando en la universidad y le encantaba la música. De hecho, había tocado el trombón en la banda de música del mismo instituto al que iba Betty Jo. O sea, estaban los dos en la misma banda, pero no se conocían o no eran amigos, por lo menos. Sus conocidos decían que él era un chico un poco extraño, que nunca encajaba, que prefería estar solo, que era un poco especial. Henry compró cianuro porque, pues esta era la época en la que ibas a la tienda y te comprabas una bolsa de patatas y cianuro, y fue lo que utilizó para provocarse la muerte. En la habitación la policía encontró 2 notas. Una de las notas en la que le daba gracias a gente que lo había ayudado en su vida y también diciendo que se había quitado del medio
porque él era el culpable de los asesinatos y que no podía seguir viviendo. Y en la otra nota había escrita como una especie de adivinanza que conduciría a la policía a una caja fuerte y tenían que resolver las pistas de esta adivinanza para conseguir abrirla. Pero la policía no estaba por la labor de pasar por eso, así que nada, utilizaron fuerza bruta para abrir la caja fuerte. Dentro de la caja fuerte pues encontraron varias notas más, una que iba dirigida a sus padres y donde decía que él no tenía nada que ver con los crímenes y que sus razones para quitarse del medio que eran otras. La madre de Betty Jo fue a casa de la madre de Henry a darle el pésame y ella siempre dijo que no pensaba que Henry tuviese algo que ver con el asesinato de su hija. Días más tarde, un amigo de Henry fue a la policía o al fiscal y para contarles que el día de la muerte de Betty Jo y Paul, que ellos estaban juntos en casa del amigo y que era imposible pues, que Henry fuese el culpable. Había otras cosas que a mucha gente le hace pensar que Henry sí que pudo haber sido el culpable. Más que nada, bueno, pues la altura encajaba, conocía a todas las víctimas de alguna forma, o sea, no las conocía personalmente, pero eso, había estado en la banda con Betty Jo. Otras parejas habían ido al cine antes de luego ser asesinadas y resulta que Henry trabajaba en ese cine. Y bueno, pues había cosas que hacían pensar que sí que él podría ser el culpable. También tendría que 16 años en aquella época cuando pasaron los asesinatos, entonces bueno, pues igual era un poco joven, pero eso, pues la gente tiene esas dos teorías. Lo cierto es que hoy por hoy todavía no se sabe quién es el fantasma asesino, como lo acabaron llamando. No hay culpables, no hay nada, el caso sigue abierto. Y es un caso parecido al del Zodiac, pero este es muchísimo menos conocido. Y bueno, pues a mí me parece un caso muy interesante, como habréis visto comparado con otros vídeos. No tengo ni muchas fotos ni nada, pues supongo que por la época no sacaban muchas. Nos vemos en el siguiente vídeo.